En un mundo donde la inteligencia artificial promete hacernos más inteligentes, más eficientes y quizás también menos humanos, el Papa acaba de lanzar su respuesta más contundente hasta ahora de este problema, porque León XIV publicó Magnificat Humanitas, su primera encíclica dedicada íntegramente a los desafíos y a los problemas de la inteligencia artificial, de la cuarta revolución industrial, esta revolución tecnológica que en muchos casos ha planteado una postura profundamente transhumanista. Por eso este documento no es uno más sobre cuestiones de moral o cuestiones de ética. Me parece que es una defensa muy certera, muy apasionada de lo que realmente nos hace humanos en la era digital, en la era en la cual se quiere dejar detrás lo que significa, dejar de lado lo que significa ser verdaderamente humano. Y por eso este documento no es uno más sobre cuestiones de moral o cuestiones de ética. Me parece que es una defensa muy certera, muy apasionada de lo que realmente nos hace humanos en la era digital, en la era en la cual se quiere dejar detrás de lo que significa, dejar de lado lo que significa ser verdaderamente humano. Y por eso el Papa hace una reflexión muy profunda, que detrás de los avances que pueden parecer, sí, deslumbrantes de la tecnología, se esconde en realidad un peligro profundo, la tentación de reducir a la persona humana a un mero conjunto de datos, de reemplazar el corazón humano por algoritmos y de entregar el poder a unas pocas empresas que controlan nuestra atención, nuestro trabajo y hasta nuestro futuro. Es decir, es una crítica muy profunda también al globalismo, un globalismo que necesita sí o sí de toda esta estructura de datos y de algoritmos y de inteligencia artificial para poder operar. Por eso esta encíclica me parece muy oportuna, porque desenmascara esa amenaza y propone una visión radicalmente distinta, una humanidad magnífica. Ese es el nombre en latín. Nosotros tenemos una humanidad y esa humanidad es magnífica porque es creada a imagen de Dios y por lo tanto nunca debemos permitir que nuestra humanidad sea dominada por las máquinas, sino que las máquinas, la tecnología, la inteligencia artificial debe estar al servicio de esa humanidad. La humanidad es lo más grande. Por eso, en este video quiero analizar esta encíclica que me pareció profundísima. Voy a hacer un análisis general de sus ideas centrales, las advertencias, las propuestas concretas y por qué representan un hito en la enseñanza de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia para el siglo XXI, porque el futuro no se decide solamente en Silicon Valley y no debemos permitir que ese futuro se decida ahí. Más adelante, en los próximos días, voy a estar publicando otros videos porque es tanto realmente el contenido que hay aquí, son tantos los capítulos y los temas para hablar que realmente me parece meritorio hacer toda una serie de videos que voy a ir sacando en los próximos días para que estén atentos. Pero aquí una explicación general. Humanidad magnífica. Nuestra humanidad es magnífica, Magnificat Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV que trata sobre todos estos desafíos de la inteligencia artificial, la transformación tecnológica, el transhumanismo, el poshumanismo, porque el Papa ha visto claramente como, miren, interesantemente es algo que venimos denunciando desde hace muchísimos años. Pueden ir, por ejemplo, a la página de la cuenta de Twitter de Miklos Lukács, que ya desde el 2016 venía diciendo que este es el problema principal. Es decir, lo que el Papa está diciendo aquí a mí me llena de orgullo en cierto sentido, porque es una continuidad de lo que Miklos ha estado denunciando con respecto a la transformación del ser humano. Son cosas, por ejemplo, aquí van a ver secciones enteras que yo no digo que sean una copia o que sean una cita, pero hay un paralelismo total con mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, especialmente cuando habla del peligro de las redes sociales. Hay secciones que son, obviamente, si el Papa no leyó el libro de Miklos, de Neo Entes, para mí pega en el palo, porque básicamente es
Si ustedes van al canal de YouTube de Miklos, van a muchos de los videos que yo he hecho en mi canal, las conversaciones que hemos tenido Miklos sobre estos temas, diciendo el problema actual es un problema antropológico, que Miklos siempre lo ha dicho, es un problema antropológico. La verdadera batalla cultural es una batalla no política, es antropológica. Es exactamente lo que dice el Papa aquí. Es importantísimo esto. Y esto no, a mí me da mucha alegría, y seguramente a Miklos también, porque significa que hemos estado dándole en la tecla y pegándole en el clavo, como se dice, por muchísimos años. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. Si estás pensando en venir a Canadá a estudiar, trabajar, visitar o a reunirte con tu familia o iniciar un proceso de residencia, Fernando Torres Immigration ofrece asesoría migratoria profesional y personalizada para ayudarte a avanzar con más seguridad. Agenda tu consulta y recibe la orientación adecuada para dar el siguiente paso en tu proceso migratorio. Si buscas tu salud de forma natural, Verónica Torres te ofrece asesoría naturista personalizada con suplementos Inmunotech, guía de alimentación, rutinas de ejercicio y acompañamiento por videollamada. Agenda tu consulta inicial gratuita y empieza a cuidar tu bienestar con orientación personalizada. Si eres hispanoparlante y necesitas hablar inglés rápido, bien y con más confianza, Say It Easy, Easy Say It te ofrece una forma práctica de mejorar tu comunicación en inglés. Ideal para profesionales, actores, periodistas, médicos y personas de negocios. Visita sayiteasy.com y da el siguiente paso con tu inglés. Hay secciones que son, obviamente, si el Papa no leyó el libro de Miklos, de Neo-Entes, para mí pega en el palo, porque básicamente es... si ustedes van al canal de YouTube de Miklos, van a muchos de los videos que yo he hecho en mi canal, las conversaciones que hemos tenido Miklos sobre estos temas, diciendo el problema actual es un problema antropológico, que Miklos siempre lo ha dicho, es un problema antropológico. La verdadera batalla cultural es una batalla no política, es antropológica. Es exactamente lo que dice el Papa aquí. Es importantísimo esto. Y esto no, a mí me da mucha alegría, y seguramente a Miklos también, porque significa que hemos estado dándole en la tecla y pegándole en el clavo, como se dice, por muchísimos años. Por muchísimos años. Obviamente que aquí el Papa le va a dar a esta batalla antropológica o cultural, valga la redundancia, le va a dar una profundidad teológica. La humanidad, que está creada a imagen de Dios, que ha sido revelada plenamente en la encarnación, en la persona de Cristo, que se hace hombre, pero que hoy esa humanidad es amenazada y potencialmente también enriquecida por las nuevas tecnologías, y por eso tenemos que hacer ese balance, la amenaza y lo que significa potenciar la naturaleza humana. Está el buen uso, pero está el mal uso que se les está dando, y por eso tenemos que reflexionar sobre esto. Aquí tenemos una estructura clásica, una introducción, 5 capítulos. Los 2 primeros son más fundacionales, después los 3 siguientes capítulos son más aplicados, y voy a hacer videos sobre cada uno de estos 3 capítulos finales y una conclusión centrada en el Magnificat del Evangelio de San Lucas. Pero básicamente un análisis lo más profundo que pueda, pero sin ir en cada capítulo desarrollando tanto, porque eso lo voy a hacer en otros videos, como le decía. Yo creo que esta encíclica se inscribe directamente en la línea de los predecesores. León XIII, recordemos que comienza con la serie de encíclicas de doctrina social de la Iglesia por esa revolución industrial que tiene lugar en su momento en el siglo XIX, donde él habla en la Rerum Novaris sobre las cuestiones sociales de la industrialización, los nuevos problemas que han surgido a través de esa revolución tecnológica del momento. Luego está Pablo VI, Juan Pablo II, que hablan del desarrollo, que hablan del trabajo y los problemas que han surgido de eso. Benedicto XVI hablando de la verdad en la caridad. Francisco sí, que habla sobre Laudato Si, el problema de la tecnocracia, sobre la fraternidad en esa encíclica también muy criticada, Fratelli Tutti. Pero aquí yo creo que la novedad del Papa León XIV radica en un tratamiento sistemático y focalizado de la inteligencia artificial como una res nove, una nueva cosa que es transformadora, y es ahí donde él integra documentos vaticanos, tanto antiguos como recientes, para analizar y discernir el problema
de la inteligencia artificial, sin caer en una especie de tecnofobia, pero tampoco en un optimismo ingenuo. Y me parece que lo más importante, o una de las cosas, elementos más importantes, es el núcleo antropológico de esta encíclica. Lo que el Papa está haciendo es defender con fuerza la realidad del ser humano en lo que podríamos decir un humanismo cristiano clásico, ¿no? La grandeza del ser humano es relacional porque viene por relación a Dios, es encarnada porque Dios se hizo hombre para mostrarnos cómo ser verdaderos seres humanos, pero esa humanidad es consciente, que es lo que nos distingue como especie, y esa conciencia, esa inteligencia, esa libertad, es lo que le abre el paso a la moral, es decir, la ética, las costumbres, cómo actuamos, y siempre abierta a la trascendencia. Nosotros somos seres trascendentes. Y aquí viene lo interesante, porque si hablamos de inteligencia artificial, en realidad no hay ningún paralelismo con el humano, porque la inteligencia artificial no puede replicar ninguna de esas cualidades que yo acabo de mencionar sobre el ser humano, que nos distinguen como seres humanos. Entonces, es interesante cómo el Papa en esta encíclica contrarresta visiones muy reduccionistas del ser humano. Hace poco hice un video sobre Elon Musk, que entiende que mientras podamos hacer una copia, un backup de lo que nosotros sabemos, ya tenemos mi yo que se puede hacer realidad si se lo implantamos en una máquina. No, señores, eso siempre será una copia. Si es que alguna vez se puede hacer una copia de todo lo que uno sabe. Entonces no podemos equiparar a personas con procesadores de datos. Es una visión reduccionista del ser humano. Pero también están las visiones transhumanistas, que buscan potenciar y transformar al ser humano para dar una especie de salto evolutivo para que lo que supuestamente no pudo hacer la evolución lo podamos hacer por medio de la tecnología y la inteligencia artificial. Hay cuestiones del ser humano que son insustituibles, insustituibles. Y por eso el Papa trae toda una serie de principios cristianos de la política, de la vida social, que son discernidos a partir del Evangelio, obviamente, pero aplicados a la realidad política, a la realidad social en la cual nos toca vivir, y que deben ser criterios para el gobierno. Y estos criterios son muy interesantes. Por ejemplo, la inteligencia artificial debe servir siempre al bien del ser humano, lo que se conoce como el bien común. Un bien que muchas veces no se entiende. ¿Qué es el bien común? Es el crear las condiciones por las cuales el ser humano pueda florecer como persona humana. Eso es el bien común. Y el bien común es una idea abstracta, es una idea universal, bastante general, pero que debemos saber discernir y aplicar para los casos concretos. Pero la inteligencia artificial también debe garantizar la transparencia. Pensemos que, por ejemplo, todos nosotros somos víctimas de la falta de transparencia de la inteligencia artificial. Cada vez que ustedes van a Amazon, cada vez que ustedes van a comprar un pasaje, un boleto de avión, cada vez que ustedes piden un seguro, ya sea médico o un seguro de su vehículo o de su hogar, en realidad no hay nada de transparencia en cómo esa compañía obtuvo ese precio que les dan a ustedes, porque ese precio va a variar de acuerdo a la persona. Porque se cruzan una cantidad gigantesca de datos que ellos compran de nuestros celulares. Y es así como lo digo en mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro. No hay transparencia porque yo sin querer puedo manejar en una ruta donde todos los días me cruzo con una persona que tiene un historial de mal manejo y me penalizan a mí por atravesar a la otra persona. No hay transparencia. Y hay muchísimos ejemplos de esta falta de transparencia de la inteligencia artificial que yo menciono en mi libro. Bueno, el Papa dice uno de los problemas es que no están garantizando la transparencia, ni la rendición de cuentas, ni están respetando tampoco la subsidiariedad. ¿Qué es eso? Que hoy en día estas grandes corporaciones son las que tienen el verdadero poder, gracias a gobiernos que se lo permiten, centralizan ese poder y por lo tanto nos encontramos contra un dominio privado centralizado que es imposible de escapar. Por eso hay una crítica muy interesante en este documento a la concentración de poder en las grandes compañías tecnológicas y él reclama que debe haber una cierta supervisión pública y lo dice sin caer en el estatismo. Es muy interesante realmente. Ahora, esta encíclica no es un manual de políticas,
pero sí ofrece herramientas de discernimiento, como por ejemplo en la cuestión de las redes sociales y los niños, las pantallas y los niños, que lo voy a hacer en otro video, que es un reflejo tal de varios capítulos de mi libro. Y eso me alegró mucho verlo ahí. Pero el Papa ofrece herramientas para discernir el impacto que está teniendo en la vida de las personas, la alfabetización digital, cómo está afectando a los niños psicológicamente, cómo está afectando al ser humano en general, cómo está afectando la educación, el pensamiento crítico. Es más, habla incluso de cuestiones geopolíticas, cómo hoy hay una carrera armamentística para incorporar la inteligencia artificial y sea la inteligencia artificial la que lleve adelante las guerras y discierna a quién hay que eliminar y a quién no. Entonces él renueva un llamado contra la normalización de la guerra y la aplicación. Hay que desarmar la inteligencia artificial, es decir, no hay que permitir que la inteligencia artificial tenga un aspecto militar, por ejemplo. Entonces, obviamente dentro de esta encíclica vamos a encontrar, y yo los invito a que la lean con detención, también vamos a compartir aquí en el canal muchos videos para ir analizando lo que el Papa dice aquí, para tratar de profundizar y comprender al máximo, porque hay cuestiones que son muy técnicas o profundas y es importante, me parece, explicarlas, pero es un tono muy pastoral, esperanzador, pero también muy realista, con muchas referencias a las escrituras. Obviamente comienza de entrada con un paralelismo entre la Torre de Babel y la historia de Nehemías, con muchas referencias a padres de la iglesia, a pensadores modernos, y nos invita a ser responsables. Y es interesante que es una encíclica dirigida no solamente a católicos, a todos los cristianos de todas las denominaciones y a todas las personas de buena voluntad. Y es muy importante que salga esta encíclica, obviamente, porque estamos en mayo del 2026. Estamos en medio de avances muy rápidos en inteligencia artificial. Y por lo tanto, lo que el Papa está haciendo es posicionar al cristianismo, a la iglesia, como una voz moral en medio de esta nueva revolución industrial. Me parece importantísimo, por eso a mí me parece un deber tener que comunicar y explicar al máximo. Porque los cristianos debemos tener una voz moral dentro de esta nueva revolución industrial y también ser una guía y discernir y decir cuando hay un problema. Cuando hay cosas que no están bien con los datos y con la inteligencia artificial y con los algoritmos. Por ejemplo, lo que está haciendo Milei en la Argentina ahora con este famoso mellizo digital o gemelo digital. Es un desastre eso y voy a hacer un video también sobre eso. Porque básicamente le están abriendo la puerta al peor globalismo tecnocrático a partir de los datos, controlar a toda una población. Es algo gravísimo. Y más grave es quedarse callado y hacerse el tonto por conveniencia, por favores políticos, por dinero, por lo que sea. Tenemos que hablar de esas cosas, es lo que el Papa está diciendo. Tenemos que ser una voz moral. Y es interesante cómo en esta era digital tenemos que sí o sí hablar de ética tecnológica. Tenemos que valorar realmente y hacer una crítica certera de la inteligencia artificial, de cómo eso puede estar afectando nuestras vidas, nuestra humanidad. Y una cosa muy interesante es cómo el Papa reafirma que el progreso tecnológico debe servir a la humanidad, esa humanidad que es magnífica, que tiene dignidad, que es relacional entre nosotros, pero con Dios. Y que por lo tanto nuestra vida trasciende. Trasciende porque está orientada al prójimo, pero también, sobre todas las cosas, está orientada hacia Dios. Y por lo tanto, el progreso tecnológico, en lugar de disminuir la naturaleza humana o de destruirla o de superarla como pretende hacer el transhumanismo, debe servirla. Por eso el Papa llama a una gobernanza prudente, a la innovación, pero regida por la ética, y a la construcción de una civilización del amor en la era digital. Por eso el lugar de la ética es interesante. En la academia, hace apenas unas semanas, publiqué un curso donde hablo de la ética y la importancia de la ética para nuestra vida.
Este es un curso de ética general, pero luego hay ética sobre cuestiones fundamentales y cuestiones que tienen que ver con la realidad que nos toca vivir, y una de ellas es la ética de la tecnología, también conocida como filosofía de la tecnología. Bueno, vamos un poquito a la estructura. Tiene una introducción que se sitúa en el contexto con imágenes bíblicas de la Torre de Babel. La Torre de Babel, recordemos, es un proyecto del orgullo, un proyecto homogeneizador que termina en confusión como un castigo divino, y de ahí surgen los idiomas. Y pone a la Torre de Babel frente a la reconstrucción de los muros de Jerusalén por Nehemías, donde Nehemías lleva a todo el pueblo de Israel, que hace una referencia, me parece a mí, a la responsabilidad compartida y en una comunión de pueblo que está centrada en Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Entonces el Papa dice, o la ciudad del hombre o la ciudad de Dios, o la ciudad de Babilonia o la ciudad de Jerusalén, o la Nehemías, la Jerusalén de Nehemías. Y él enmarca esta época actual como un cambio de era impulsado por la inteligencia artificial, por la digitalización. Entonces lo que el Papa está diciendo no es dejemos de lado la inteligencia artificial como un peligro, no, lo que él está diciendo es que la inteligencia artificial se desarrolle en beneficio del ser humano, no a pesar o contra el ser humano. Y es una era semejante a la revolución industrial, pero con una concentración inédita de poder en manos privadas, que eso no existía antes. Y eso lo tenemos que saber discernir también. Luego está el capítulo 1, un pensamiento dinámico, dice ahí, fiel al Evangelio. Ahí recorre el desarrollo de la doctrina social desde León XIII hasta el Papa Francisco, con todos los papas entre medios, y ahí él destaca el papel de la Iglesia en el diálogo con las ciencias humanas, donde dice la Iglesia tiene la función de estudiar y escuchar los signos de los tiempos y discernir sin pretender dar soluciones técnicas, pero discernir para guiar, distinguiendo obviamente que la esfera eclesial es distinta que la esfera política. En el capítulo 2 dice fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia. Es muy interesante esto porque es un buen resumen de lo que es la doctrina social de la Iglesia, los distintos principios, los principios centrales, ¿no? La persona humana como imagen de Dios Trino, la dignidad de todos los hombres, los derechos humanos, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad. Muchos confunden, dice, el destino universal de los bienes, piensan que es todo para todos. No, señores, eso no significa el destino universal de los bienes. Eso lo vamos a explicar en otro video. La subsidiariedad, que el Estado no se meta donde la persona lo puede hacer, por ejemplo. La solidaridad, el principio de la justicia social, que también muchas veces se malentiende porque los progres posmodernos usan de una frase de justicia social, pero que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Aquí justicia social es crear las condiciones dentro de una sociedad para que se pueda vivir en justicia, para que el ser humano se pueda desarrollar, condiciones justas. Y aquí el Papa llama al desarrollo humano integral, proponiendo un examen de conciencia para la propia Iglesia. Capítulo 3 es muy importante y voy a hacer un video sobre esto, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. Aquí el Papa critica ese paradigma tecnocrático de poner la eficiencia por encima de la ética o de la moral. Y aquí el Papa dice, a ver, la inteligencia artificial sí es una herramienta valiosa para el procesamiento de datos, para la imitación de funciones, para la predicción de eventos, pero no tiene ni conciencia, ni cuerpo, ni emociones, ni conciencia moral, ni verdadera comprensión. Y por lo tanto, no podemos permitir que sea la inteligencia artificial la que gobierne nuestras vidas, o delegar la función del gobierno a una inteligencia artificial, porque lo que vamos a tener es un gobierno artificial, que es lo que yo critico a lo que Milei quiere hacer en Argentina con este gemelo digital. Es una tecnocracia. Aquí también advierte contra el transhumanismo, contra el poshumanismo, contra la dependencia excesiva en la inteligencia artificial que nos hace perder la creatividad y las relaciones humanas. Además de los problemas que se siguen de costes ambientales, el tema de la energía, del agua, ya están habiendo muchos problemas en los Estados Unidos con este tema. Habla de los sesgos algorítmicos, cómo los algoritmos nos condenan injustamente muchas veces. Pensemos que en Estados Unidos hay ya cortes que
dan sentencias o condenan a personas de acuerdo a un algoritmo. Si es negro, entonces como los negros son mayoría en la cárcel, entonces este es criminal seguro, porque si es negro es criminal y listo. Y eso pasa en los Estados Unidos, que tienen penas más duras por haber hecho el mismo crimen que otra persona. Bueno, eso es una injusticia. Habla del problema de la concentración de poder en manos privadas. Exige responsabilidad, transparencia, vigilancia. ¿Para qué? Para que la inteligencia y la conciencia humana sigan siempre al mando de todo. Por eso, lo más que humano no es el transhumanismo, es la gracia. No el aumento de tecnología o implantes tecnológicos. Luego en el capítulo 4 dice custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo y libertad. Muy interesante, porque aquí habla la verdad como un bien común. La verdad es un bien que nosotros debemos buscar. Entonces debemos combatir la desinformación, debemos combatir el hecho de acapararse con las narrativas para manipular, que es lo que pasa muchas veces con los algoritmos, con las redes sociales, con el control, con la censura. Habla de la dignidad del trabajo, que en la transición digital tenemos un problema de desempleo que debemos pensar, ¿qué vamos a hacer con eso? Por eso la economía debe estar al servicio de la dignidad humana, no de la eficiencia, que termina muchas veces afectando a familias y a los jóvenes. Habla de la libertad, especialmente contra las nuevas dependencias, adicciones, la comercialización de datos, la comercialización de la atención, dice ahí. Se está comercializando la atención, que es una frase de la cual yo menciono en mi libro. Habla de la manipulación de los algoritmos, todos temas que son centrales en Apaga el celular y enciende tu cerebro. Y luego en capítulo 5, la cultura del poder y la civilización del amor. Este también va a merecer un video, igual que el capítulo 4. Voy a hacer videos especiales sobre cada uno de estos capítulos. Aquí contrasta la cultura impulsada por el poder, por los datos, por el control, por la fuerza ilimitada, la guerra, inteligencia artificial en armamentos. Lo contrasta con una civilización basada en el amor. Debemos desarmar las palabras de odio, debemos desarmar la inteligencia artificial, las aplicaciones militares y en cambio construir la paz mediante la justicia, por medio de un realismo sano. Y ahí él llama a revitalizar la diplomacia, revitalizar el verdadero multilateralismo. Temas importantísimos realmente. Por eso, como les decía, vamos a leer juntos esta encíclica. Es una encíclica que merece que la tratemos en profundidad, que hagamos una especie de curso. Lo vamos a hacer aquí por YouTube. Por eso los invito a que dejen sus comentarios, sus preguntas, que la vayan leyendo. Vamos a hacer videos sobre cada uno de los capítulos que me parecen más importantes realmente para profundizar. Porque es importantísimo que pensemos en los desafíos de la inteligencia artificial y esta revolución tecnológica en la cual nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque debemos luchar por ser más humanos. Porque hay gente que tiene mucho poder, y esto no es una teoría de la conspiración, que tiene una ideología transhumanista de fondo que los motiva en el desarrollo de las tecnologías. Es algo que Miklos Lukács lo desarrolló en su libro Neoentes. Es un tema que también desde otra perspectiva yo traté profundamente en Apaga el celular y enciende tu cerebro. Es decir, esta encíclica es un tema central de la batalla cultural, de esta batalla antropológica, que es la batalla fundamental. Por eso los invito, dejen sus comentarios, los invito a suscribirse. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.